Dicen que en lo profundo de Kentucky, allí donde los árboles parecen guardar silencio y la tierra respira con un ritmo antiguo, existe un lugar donde la historia se vuelve sombra y el valor se vuelve mito. No aparece en postales ni en recorridos turísticos. No se habla de él en las escuelas y sin embargo, todos conocen su nombre como si fuera parte de un sueño colectivo en Fort Knox. Imagina un edificio que no presume grandeza, pero que emana poder. Muros que no necesitan adornos para imponer respeto. Una estructura silenciosa, inmóvil, diseñada no para ser vista, sino para ser temida. Desde afuera, Fort Knox parece una fortaleza moderna, pero quienes han estudiado su arquitectura describen algo más profundo, más inquietante, una sensación de que el concreto, el acero y las torres de vigilancia no están allí para proteger su contenido, sino para mantenerlo encerrado. Las historias que rodean este lugar nacen de una sola pregunta: ¿qué es realmente lo que guarda en su interior? Oficialmente, toneladas de oro, lingotes apilados como ladrillos de la riqueza nacional, el símbolo máximo del poder económico de los Estados Unidos. Pero los rumores, esos que viajan de boca en boca, sugieren otra verdad, una verdad que huele a secreto. A veces, los habitantes más viejos del lugar cuentan que por la noche, cuando la niebla baja desde los bosques, se escuchan vibraciones que no pertenecen a ningún motor conocido, zumbidos bajos, como si algo profundo estuviera respirando bajo la tierra. Algunos dicen que son máquinas, otros que son puertas, y los más atrevidos aseguran que no es el oro lo que murmura, sino algo que jamás debió ser encerrado. Pocos recuerdan que Fort Knox no solo protege riqueza, sino también silencio. En miles de documentos oficiales hay renglones tachados, informes incompletos, inventarios modificados con fechas que no coinciden. Cada año que pasa, más preguntas nacen y menos respuestas aparecen. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, Fort Knox recibió tesoros que no fueron revelados al público, obras, manuscritos y, según ciertas teorías, artefactos que pertenecieron a civilizaciones perdidas. La versión oficial solo admite algunos objetos de gran valor, pero varias listas filtradas describen piezas que no existen en ningún museo del mundo. Así nació la sospecha: quizá Fort Knox no sea realmente una bóveda de oro, sino un almacén de conocimiento prohibido, un archivo impenetrable, donde se guardan objetos que podrían cambiar por completo la historia humana, la religión o incluso la percepción del tiempo y la energía. Imagina por un momento que aquello que yace en su interior no es metal amarillo, sino objetos que brillan con otra clase de luz, objetos que no pueden ser destruidos, vendidos ni expuestos, objetos que necesitan ser ocultados, porque su simple existencia rompería la estructura de creencias que sostiene a la sociedad moderna. Y tú, que escuchas este relato, puedes sentirlo, Hay algo más, algo que nunca se ha dicho, algo que se protege con muros, con armas, con capas de secreto tan densas como la propia historia de la nación. Antes de continuar, recuerda que cada revelación abre una puerta, y cada puerta exige valentía. Si sientes esa curiosidad que vibra en tu pecho, si algo en ti desea seguir explorando, suscríbete a Misterios y Curiosidades. Quizá juntos podamos descubrir qué es lo que realmente duerme detrás de los muros de Fort Knox. Cuando uno se acerca a la historia oficial de Fort Knox, la narrativa parece construida para tranquilizar, no para informar. Los documentos públicos repiten cifras, porcentajes y medidas de seguridad, como si fueran mantras destinados a impedir que surja la pregunta más peligrosa: ¿qué sucedió realmente con las reservas de oro y por qué nadie puede comprobar su existencia? El origen de la bóveda se remonta a los años 30, en plena Gran Depresión, cuando el país buscaba una forma de proteger el futuro económico de la nación. Sin embargo, muchos historiadores alternativos aseguran que esa versión
es solo la superficie. Afirman que el gobierno no construyó Fort Knox para guardar oro, sino para esconder algo que había sido recuperado durante excavaciones secretas en distintos puntos del país, incluyendo montañas, túneles y zonas restringidas donde los registros misteriosamente desaparecieron. A finales de los años 30, un tren blindado llegó a la base bajo el amparo de una noche sin luna. No aparecía en ningún itinerario ferroviario, no tenía registros en ninguna estación. Nadie jamás habló de él oficialmente. Lo interesante es que, según reportes que sobrevivieron al olvido, el cargamento no tenía la forma habitual de lingotes o cajas. Fueron descritos como contenedores sellados de un material desconocido que emitían un leve brillo azulado al moverlos. Varios soldados que participaron en ese traslado fueron reubicados a zonas remotas apenas unos días después, sin explicación alguna. Más inquietante aún fue el suceso ocurrido en 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fort Knox fue elegido para proteger documentos y objetos invaluables traídos desde Europa. Entre ellos, según se dice, estaba una colección de textos antiguos que no figuraban en ninguna clasificación conocida. Los rumores aseguran que algunos fueron escritos en un lenguaje previo al sumerio, con símbolos que parecían representar constelaciones y estructuras geométricas imposibles. Las autoridades negaron esa información con rapidez, pero filtraciones de décadas posteriores mencionan páginas que parecían reaccionar al tacto, como si la tinta tuviera memoria. Ese mismo año ocurrió algo que rara vez se menciona. La entrada principal de la bóveda quedó cerrada durante 3 días completos. No hubo comunicados oficiales, no hubo visitas, no hubo movimiento alguno. Los habitantes de Kentucky contaron que por las noches se veía un resplandor extraño detrás del edificio, una luz que no provenía de lámparas ni reflectores. Algunos creyeron que era un ensayo militar, otros que una tormenta eléctrica se había formado justo encima de la base, pero ninguno pudo explicar por qué el cielo permanecía despejado y silencioso, como si un fenómeno interno tratara de escapar hacia afuera. Cuando la entrada finalmente fue reabierta, varios documentos oficiales fueron revisados y sellados de inmediato. Desde entonces, Fort Knox fue declarado inaccesible. Ni políticos, ni periodistas, ni inspectores externos han vuelto a ver el interior. Solo se emitió un comunicado: todo está en orden. Una frase tan simple que parece escrita para ocultar, no para aclarar. Mientras tanto, las dudas se acumulaban. ¿Por qué un país que presume transparencia se niega a mostrar el tesoro que supuestamente garantiza su estabilidad? ¿Por qué incluso altos funcionarios han admitido que no lo han visto con sus propios ojos? ¿Por qué cada vez que se intenta solicitar una auditoría independiente, la petición es rechazada con un silencio que pesa más que el oro mismo? Fort Knox comenzó entonces a transformarse en mito. Ya no era una bóveda, era un símbolo, un muro entre la verdad oficial y la verdad oculta, un recordatorio de que el poder no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se esconde. Y tú, que buscas respuestas donde otros prefieren no mirar, recuerda que este canal existe para eso, para explorar, cuestionar y descubrir lo que otros desean mantener en penumbra. Si este misterio despierta algo en ti, suscríbete a Misterios y Curiosidades y acompáñame mientras seguimos desenterrando las capas ocultas de Fort Knox. Las teorías sobre lo que realmente se guarda dentro de Fort Knox no nacieron de la imaginación, sino de los vacíos. Vacíos en los informes, vacíos en las fechas, vacíos en las declaraciones oficiales que, más que respuestas, parecían advertencias. Y es precisamente en esos silencios donde los investigadores independientes encontraron patrones que, lejos de traer claridad, abrieron una grieta hacia lo desconocido. Uno de esos patrones es inquietante. Cada cierto número de años, los registros de actividad en la base muestran incrementos repentinos en el consumo eléctrico. No se relacionan con temporadas,
con pruebas militares o con cambios climáticos. Parecen picos energéticos que surgen y desaparecen como pulsos, como si algo en su interior necesitara alimento o estabilización. Varios expertos han propuesto explicaciones técnicas, pero ninguna coincide con la magnitud de los datos filtrados. Los más atrevidos sugieren que Fort Knox no solo guarda objetos, sino un tipo de energía que desafía la comprensión moderna. Otra pieza del rompecabezas es un archivo desclasificado en 1977. En él, un ingeniero describe haber observado variaciones del campo magnético local alrededor de la instalación. Lo más extraño es que dichas variaciones desaparecían cuando se alejaba unos cuantos kilómetros. Era como si el edificio entero actuara como un faro, pero no uno visible, sino uno que emitía algo que no debía ser detectado. El informe terminó abruptamente con una nota escueta en asunto cerrado por razones de seguridad nacional. A esto se suma un relato que pocos se atreven a mencionar. En 1968, un pequeño grupo de empleados civiles fue retirado de la base luego de presentar síntomas extraños: pérdida temporal de memoria, desorientación y sueños recurrentes con pasillos metálicos que no coincidían con la arquitectura oficial. Ninguno de ellos volvió a trabajar allí. Algunos de sus testimonios, filtrados décadas después, mencionan haber visto luces que no provenían de ninguna lámpara, luces que parecían flotar entre las sombras, como si respondieran a una inteligencia desconocida. Pero quizá la teoría más peligrosa, y también la más fascinante, es la que conecta Fort Knox con programas secretos de investigación que habrían intentado estudiar objetos de origen no humano. Según esta línea de pensamiento, la bóveda no es simplemente un depósito, sino una cámara hermética diseñada para contener artefactos cuyo comportamiento no puede ser explicado por la ciencia convencional, objetos que vibran, reaccionan o incluso alteran el ambiente a su alrededor. De acuerdo con varios reportes, estos artefactos habrían sido hallados en lugares que hoy se consideran zonas restringidas, sitios donde, inexplicablemente, la vegetación dejó de crecer, regiones donde los relojes se retrasaban sin razón aparente, puntos en los que los militares instalaron bases temporales solo para abandonarlas poco después, dejando tras de sí un silencio inquietante. Si alguno de esos objetos fue trasladado a Fort Knox, tendría sentido que los registros estén fragmentados, que las visitas sean prohibidas y que los picos energéticos se mantengan ocultos. Nadie quiere admitir que la seguridad del país puede depender de algo que no comprenden, de algo que quizá no pertenece a este mundo. Y mientras estas teorías crecen, también crece la inquietud de quienes observan desde afuera, porque si Fort Knox guarda un tesoro invisible, un artefacto capaz de alterar la historia humana, ¿qué pasaría si ese secreto saliera a la luz? ¿Qué pasaría si ese objeto fuese encendido, activado o liberado? A veces, los misterios no están hechos para ser resueltos, están hechos para recordarnos que no lo sabemos todo, que hay fuerzas, conocimientos y verdades que aún se mueven en la penumbra. Si deseas seguir viajando conmigo hacia el centro de este enigma, suscríbete a Misterios y Curiosidades y acompáñame, porque lo que viene ahora no solo desafía la historia, sino la propia naturaleza de aquello que llamamos realidad. A medida que los investigadores independientes profundizaron en las anomalías de Fort Knox, descubrieron un patrón aún más perturbador, uno que no se encuentra en informes oficiales ni en archivos desclasificados, sino en los testimonios dispersos de militares jubilados, científicos desplazados y vigilantes que alguna vez custodiaron la base. En todos coinciden en que, en algún punto de su servicio, experimentaron una sensación difícil de explicar. No era miedo, ni ansiedad, ni estrés. Era presencia. Una presencia que, según sus palabras, no provenía de ningún ser humano. Uno de esos testimonios
Pertenece a un guardia que trabajó en la base a finales de los años 50. Su nombre fue eliminado de los registros, pero su relato sobrevivió en un diario personal encontrado por su familia décadas después. En él describía que, durante turnos nocturnos, el silencio de Fort Knox no era un silencio común, era un silencio denso, casi estructurado, como si las paredes absorbieran cada sonido. Y, en ciertas noches, decía que podía sentir algo detrás de él, algo que no podía ver, pero que parecía observarlo a través de la propia estructura del edificio. No fue el único otro soldado destinado en 1974. Contó que en una ocasión, las luces de un pasillo se apagaron de golpe mientras él caminaba. Intentó encender su linterna, pero esta no funcionó. Cuando logró retroceder unos pasos, las luces volvieron, excepto las 3 más cercanas a la puerta principal de la bóveda, que parpadearon durante varios segundos. Según él, ese parpadeo formaba un patrón, casi como un mensaje. Al día siguiente, fue trasladado, sin explicación, a una base distinta, lejos de Kentucky. Hay también informes informales de una esfera metálica vista por un técnico de mantenimiento en 1981. Dijo que la encontró flotando a unos centímetros del suelo, en una sección restringida. No emitía luz, sonido ni calor, pero al mover la mano cerca de ella, el aire vibraba con una frecuencia baja que hacía difícil respirar. Apenas informó el incidente, fue escoltado fuera del edificio y se le prohibió volver a entrar. La versión oficial, por supuesto, negó la existencia de la esfera y de cualquier objeto similar, pero en 1996, un informe filtrado mencionaba la presencia de materiales no clasificados públicamente, con propiedades electromagnéticas inusuales. Aunque el documento no mencionaba la palabra artefactos, varios símbolos dentro del texto parecían indicar objetos esféricos y estructuras geométricas que no se correspondían con tecnología militar conocida. Con el paso del tiempo, una nueva teoría emergió, más inquietante que todas las anteriores en Fort Knox. No solo guarda objetos extraños, podría estar encerrando algo vivo, no vivo en el sentido biológico, sino en el sentido energético. Una inteligencia, una forma de conciencia que no depende de un cuerpo, sino de vibraciones, campos y ciclos. Una entidad que quizá fue recuperada por accidente, o tal vez, según los más radicales, fue entregada. Esta idea cobró fuerza por un evento registrado en 2002, cuando varios satélites detectaron una anomalía electromagnética justo encima de la base. No fue un rayo, ni una tormenta solar, ni un fallo técnico. La señal parecía provenir del interior de la instalación y ascender hacia la atmósfera con un patrón pulsante, un patrón casi inteligente. El reporte fue archivado como un fenómeno no relevante, pero quienes lo estudiaron en secreto señalan que la frecuencia emitida tenía similitudes inquietantes con señales registradas en zonas del planeta donde se han observado fenómenos inexplicables, desiertos de alta energía, cordilleras con historias milenarias, regiones donde civilizaciones antiguas afirmaban que los dioses descendían del cielo. Si algo así se encuentra dentro de Fort Knox, entonces no es solo una bóveda, es una prisión, o quizás es un santuario, un lugar diseñado para contener, estudiar o incluso comunicarse con aquello que desafía nuestras fronteras de conocimiento. Y cada día que pasa sin una explicación oficial, el misterio no se disipa, crece. El misterio de Fort Knox no es simplemente un rompecabezas histórico ni una anécdota militar exagerada. Es un espejo, un recordatorio silencioso de que hay fuerzas, objetos y secretos que los gobiernos no solo prefieren ocultar, sino que necesitan ocultar. Y cuanto más se investiga, más evidente resulta que el verdadero tesoro de América no es el oro, sino aquello que jamás han permitido que veamos. Porque si el oro realmente estuviera allí, ¿por qué no mostrarlo? ¿Por qué no abrir las puertas, aunque sea por un instante, para demostrar que todo sigue intacto? En cambio, lo que existe es una danza de evasivas, un laberinto de excusas
y un silencio que suena demasiado ensayado, un silencio que parece proteger algo más profundo, más antiguo, más peligroso. Algunos expertos sugieren que Fort Knox podría estar conectado con otros sitios enigmáticos del país, lugares donde se han registrado anomalías similares a vibraciones subterráneas, picos energéticos repentinos, cambios inexplicables en el campo magnético y desapariciones inexplicables de personal, bases donde se rumorea que existen túneles que descienden más allá de lo imaginable, conectando cámaras subterráneas construidas antes de la Segunda Guerra Mundial, quizá antes incluso de que existiera la propia nación estadounidense. Imagina por un momento que bajo la superficie de Fort Knox no solo se encuentra una bóveda, sino niveles en capas, pisos de concreto reforzado, donde no se guardan lingotes, sino contenedores sellados, cápsulas que no deben ser abiertas bajo ninguna circunstancia, paneles que reaccionan al tacto humano como si tuvieran memoria propia, laboratorios sin ventanas, donde la luz nunca se apaga, porque no es seguro dejar que la oscuridad tome el control. Hay quienes aseguran que esos niveles subterráneos fueron construidos para alojar artefactos encontrados en zonas donde el paisaje parecía alterado por fuerzas desconocidas, objetos cuya composición no coincide con ningún metal terrestre, estructuras que emiten frecuencias capaces de interferir con radares, brújulas e incluso con la mente humana. Piezas que parecen más herramientas que reliquias, como si hubieran sido fabricadas para un propósito que aún no comprendemos. Y si estos artefactos están allí, si realmente existen, entonces la pregunta deja de ser ¿qué guarda Fort Knox? Y se convierte en algo mucho más inquietante. ¿Por qué lo guarda? Quizá lo que yace en su interior no es un tesoro, sino una advertencia, una pieza de conocimiento tan poderosa que podría cambiar para siempre la estructura del mundo conocido. Un fragmento de tecnología que no corresponde a nuestra época, ni a nuestra especie, o incluso algo que no pertenece a este plano de existencia. Los rumores más extremos aseguran que lo que está encerrado allí podría despertar, que su silenciosa vibración podría intensificarse con el tiempo, atrayendo atención no humana. Otros creen que ya se ha comunicado en patrones de luz, en señales electromagnéticas, en pulsos que solo ciertos equipos han logrado registrar, y que la razón real por la que Fort Knox permanece sellado no es para proteger a la nación, sino para proteger al mundo. ¿Qué sucedería si ese objeto se liberara? Si la energía contenida detrás de esos muros encontrara una salida, si aquello que fue guardado en la oscuridad reclamara su lugar bajo el sol. Son preguntas que el gobierno jamás responderá, preguntas que han sido enterradas bajo toneladas de concreto, capas de desinformación y silencios impuestos. Pero cada secreto tiene un límite, cada misterio tiene un punto de quiebre, y Fort Knox no será la excepción. Este lugar, esta fortaleza impenetrable, no es solo un símbolo de poder, es un recordatorio de que, a veces, lo más valioso no es lo que se muestra, sino lo que se calla. Y mientras las puertas sigan cerradas, mientras las luces sigan encendidas en pasillos donde nadie camina, mientras las historias sigan prohibidas, el enigma continuará creciendo, respirando, esperando. Si te intrigan estos secretos, si sientes que dentro de ti hay una parte que quiere seguir buscando, suscríbete a Misterios y Curiosidades y acompáñame en el siguiente viaje, porque lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.